Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 2 de diciembre del 2025. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Apocalipsis, capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el capítulo 9, versículo 21. Apocalipsis 7, 1 al 9, 21. En este último mes del año 2025, como habíamos programado en nuestra guía devocional, que cada mes, y de hecho nuestros estudios en los cultos y diferentes encuentros los íbamos dirigiendo de esa manera, eh, acompañando los lugares donde el Señor Jesús intervino, de acuerdo en sus diferentes momentos de la vida, empezando desde Nazaret con la anunciación y llegando ahora al lugar del aposento alto, donde ocurren dos eventos muy importantes. Uno es la Pascua, la última celebración que el Señor hace con sus discípulos, la Pascua. Aquella noche el Señor cena con sus discípulos, celebrando la Pascua judía. Acordémonos que la Pascua es una celebración establecida desde el Antiguo Testamento que conmemora y celebra la salida del pueblo de Israel de Egipto con un milagro que fue, bueno, hubo muchos milagros. Uno de ellos es que hubo muerte aquella noche, murieron los primogénitos de Egipto, pero los primogénitos del pueblo hebreo y pues aquellos que se hubieran adherido a la instrucción del Señor, pues fueron librados de la muerte por el sacrificio pascual y el rocío de la sangre en los postes y dinteles de las puertas. Hubo muchos milagros aquella noche, como cuando fueron liberados o guardados del ataque de Faraón al abrirse el Mar Rojo en dos. Así que la Pascua judía celebraba este acontecimiento de liberación. El Señor celebra la Pascua con los discípulos, que es lo que nosotros conocemos como la última cena o la Santa Cena. Y aquella noche, pues el Señor da instrucciones y pues referencia también de que Él ahora es el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, ese Cordero Pascual, y que así como en la época de Moisés para liberar al pueblo de Egipto, había muerto un cordero por cada familia, ahora el Señor representaría ese cordero por toda la nación para liberarlos no solamente de un imperio físico, ¿sí? De un imperio humano, sino del efecto de la muerte, del pecado, ¿sí? Por eso en aquel lugar se celebra esa gran fiesta, esa Pascua, y Jesucristo es nuestra Pascua. Pascua viene el hebreo Pesaj, que quiere decir pasar por alto, así que el Señor es quien nos libera del pecado y del efecto del mismo. Pero también en el aposento alto, 50 días después, estaban los discípulos reunidos. Dice el libro de los Hechos que había 120 personas allí reunidas. Entre ellos estaban los 11 apóstoles. Acordémonos que Judas se había suicidado. Ahí estaban los 11 apóstoles, dice así el libro de los Hechos. Estaba María, la madre del Señor Jesús. Estaban las demás mujeres que acompañaban al Señor, y habla de 120 personas. No voy a entrar en detalles de este lugar porque de eso estuve hablando en el culto pasado, pero sí quiero hacer referencia a algo muy importante. Entre la Pascua y el Pentecostés, o sea, la última cena o la Santa Cena que lo conocemos nosotros, y el Pentecostés, que es otra fiesta judía, y esa fiesta celebra la primera cosecha que se da en el año, pero también se celebra la entrega de la Torá, que quiere decir que a los 50 días que el pueblo de Israel sale de Egipto a través del desierto, cuando llegan al monte Sinaí, a los 50 días le entregan, perdón, a Moisés las tablas de la ley. O sea que el Pentecostés no solo es una celebración agrícola de la primera cosecha,
sino que también esta fiesta conmemora que al pueblo hebreo le entregaron los mandamientos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa ese mismo día a los 50 días que el Señor Jesucristo muere como sacrificio pascual? Estando los discípulos reunidos, eso está en Hechos 1, unánimes, juntos en oración, viene el Espíritu Santo como la gran cosecha del Padre y se cumplen algunas profecías, entre ellas aquella que dice que la Biblia, las leyes, los mandamientos ya no estarían escritos en tablas de piedra, sino que ahora estarían en las tablas del corazón. ¿Sí? Es como toda una nueva manera de celebrar, ¿sí? Estas fiestas importantes. Ahora, ¿a qué quiero llegar hoy sin extenderme con lo del aposento alto? De nuevo, entre la Pascua, que es un momento triste, que es un momento seguramente difícil, es la prueba más difícil que los discípulos iban a vivir. Y quiero aclararlo que sí es la más difícil, porque aunque los discípulos todos fueron perseguidos, se habla que los 11 apóstoles o los 12, incluyendo a Pablo, murieron de manera trágica, dolorosa, aunque sus vidas y sobre todo sus últimos días fueron muy difíciles por las persecuciones. El momento más difícil no fue su muerte física, sino aquel momento en que su maestro había de ser torturado y había de ser asesinado, porque para ellos eran muchas cosas incomprensibles en ese momento. Así que el aposento alto en esa primera parte significa, no sé, tal vez un poco de esa sensación de fracaso, de dificultad, de necesidad, de adversidad. Y a los 50 días se convierte ese mismo lugar en algo completamente diferente, y es que el Espíritu Santo que llega sobre los creyentes los empodera, los llena, esa es la palabra que utiliza Hechos 1:8, les da dinamismo, los empodera de tal manera que el miedo, la inseguridad, las dudas, los temores, las angustias, los traumas, porque yo creo que la muerte del Señor Jesús tuvo que haber sido traumática para todos aquellos que lo amaban, pues todo aquello queda minimizado por el poder de Dios que ya está dentro de los apóstoles, de tal manera que los capacita para que anuncien el Evangelio, y ya sabemos lo que viene después de que el Espíritu Santo llega sobre ellos. Pero hay algo muy importante, y es lo que pasa en esos 50 días, entre la muerte del Señor y entre la venida del Espíritu Santo. Y el aposento alto es un lugar muy importante en esos 50 días. El aposento alto, ellos vivieron en el aposento alto. Era una habitación muy grande, obviamente si cabían 120, era la parte más alta de la casa, pero ellos se refugiaron allí, y ese lugar, pues, yo me imagino que tenía una mezcla de sentimientos, pero ese lugar representa la sabia espera, ¿sí? Hay que esperar. L- Eso está en la Biblia desde el principio, hay que esperar. Cuando el Señor Jesús partió a la gloria del Padre, dijo, bueno, yo volveré, ¿sí? Yo volveré, pero pues a ustedes no les corresponde saber exactamente cuándo. Yo volveré. Y aquí viene algo que hablábamos el domingo, que es muy complejo, y es el saber esperar. La espera nos enloquece, la espera nos angustia, la espera nos desespera. Sí, suena, es contradictorio, pero para muchos esperar es desesperante, esperar es angustiante, nos cuesta en verdad esperar. Y ese aposento alto y ese tiempo entre la Pascua y el Pentecostés tiene que ver con la sabia espera. ¿Cómo poder esperar? ¿Cómo esperaron los discípulos? Bueno, el libro de los Hechos, en el capítulo 1, dice que estaban juntos unánimes. Ante la espera, yo les mencionaba algo el domingo, se generan muchas veces dificultades y conflictos. Tristemente, cuando nos toca esperar algún tipo de proceso, al caer en desesperación e impaciencia, empiezan a generarse fricciones, roces, conflictos entre aquellos que deberíamos estar juntos en la espera. Ellos se cuidaron de eso. En vez de ponerse a discutir, a pelear, a generar suspicacias, desconfianzas, se unieron, pero se unieron como dice, estaban juntos, unánimes, en oración y ruego. Y ahí está el secreto
de cómo esperar pacientemente, juntos cuidando la unidad. Suficiente con que esperar es difícil. Esperar un resultado médico, esperar un procedimiento médico, esperar un proceso legal, esperar un tema económico. Bueno, nos toca esperar, ¿sí? Estoy hablando en la esfera terrenal. Pero además el Señor nos planteó que debemos y tenemos que esperar. ¿Esperar qué? Que Él vuelva, esperar que Él traiga su plenitud y su justicia a este mundo que está lleno de locura, de egoísmo, de insensatez, esperar a que el reino de Dios y su justicia se establezca de manera definitiva. Claro, esa esperanza nos implica a nosotros unas acciones. Para los discípulos entre la Pascua y el Pentecostés, que tuvieron que esperar a que viniera el Espíritu Santo, pues ¿qué tuvieron que hacer? Cuidar la unidad, mantener la oración, el ruego y esperar pacientemente el momento en que iba a llegar. ¿Por qué quiero llegar también a esto? Porque el libro de Apocalipsis nos plantea una expectativa al futuro, lo que se llama una expectativa escatológica o al final de los tiempos, que implica esperar y que el no entender de manera, digámoslo, sencilla, sin hilarlo y complicarlo, el Apocalipsis tiene que ver con un mensaje para consolación que nos debería acompañar y consolar a través de la historia, un mensaje de esperanza y de sabia esperanza. Y nos da unos tips, permítame decirlo de esa manera, para saber esperar a que el Señor vuelva por su iglesia. Y quiero que esto se los he mencionado, pero es muy importante que lo tengan presente. Respecto al Apocalipsis, hay unos términos y unas ideas generales muy importantes. La más importante de ellas es la venida del Señor. Hay una palabra griega que se utiliza para ese término que es parusía. Y esa parusía eh, podría decirse que es algo así como la aparición, ¿sí? El Señor va a volver a aparecer en la escena terrenal, ¿sí? En este escenario, Él va a volver a aparecer. Parusía, eso es un término. Otro término muy importante que tiene que ver con la revelación y es Apocalipsis. ¿Qué es Apocalipsis? Apocalipsis implica revelar, ¿sí? Ahora, dentro de esta parusía, que es la venida del Señor, este es el evento principal de todo esto. Bueno, está también el término que les mencioné ahora, que es escatología, que son mensajes que hacen referencia a estos últimos tiempos. Pero el eje central de todo esto es la parusía, la segunda venida del Señor. La primera venida del Señor. Entonces nosotros estamos, así como los apóstoles, y los discípulos entre la Pascua y el Pentecostés. Nosotros estamos entre la primera y la segunda venida. La primera venida, ¿cómo vino el Señor? En un símbolo muy interesante, cuando entra a Jerusalén, entra centrado en una mulita o en un burrito, y eso significa que este rey vino en paz, no a traer juicio, sino paz. La segunda venida de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores será, habla de un gran caballo blanco y esa venida ya será para juicio, ¿sí? Y nosotros estamos esperando, disfrutando la paz del Señor, ¿sí? Y esperando a que Él venga en juicio y en justicia. El Apocalipsis nos va a dar el desenlace final de la espera. Bueno, no solamente final, hay una interpretación muy interesante donde habla que el mensaje a las siete iglesias tiene que ver con eh, los diferentes tiempos de la iglesia cristiana a través de los años y divide, esa es una postura muy de los dispensacionalistas, voy a tratar de explicarles brevemente, donde divide ese mensaje de las siete iglesias como siete etapas que va a vivir la historia de la iglesia cristiana, ¿sí? Es muy interesante la interpretación, pero también hay otra interpretación que es más, digámoslo, natural, que tiene que ver con que efectivamente ese mensaje es para siete iglesias que estaban ubicadas en Asia Menor y tenían estas situaciones. Lo que sea, el mensaje de las siete iglesias nos da situaciones
que puede vivir el creyente y la iglesia en diferentes etapas de su propia vida. Por ejemplo, el mensaje a Éfeso habla en términos generales de que has dejado tu primer amor y describe que el ángel de la iglesia de Éfeso trabaja por amor, sirve por amor, se esfuerza por amor, es fiel por amor, pero ha dejado su primer amor. Eso es algo que seguramente todos los creyentes en algún momento de nuestra vida hemos experimentado, que como que nos acostumbramos a ser cristianos, pero dejamos de deleitarnos en serlo, ¿sí? Es como poníamos el ejemplo alguna vez con los esposos que aman tanto, que están dispuestos a dar la vida por el otro, pero no son capaces de darle un beso romántico, ¿sí? Entonces, algo así es el reclamo que el Señor hace, de que hacen muchas cosas por amor, pero han dejado el deleite de estar en la presencia del Señor. Eso se interpreta sin duda alguna como una situación puntual que vivía la iglesia de Éfeso, se puede interpretar como un momento en que vivió la iglesia apostólica en su momento, pero también aplica al creyente en algunos momentos de su vida. Y así cada uno de los mensajes de las siete iglesias. Ahora, ¿qué y qué nos está transmitiendo Apocalipsis? Apocalipsis es el libro de los siete. Hablamos de las siete iglesias, hablamos de los siete candeleros, de los siete ángeles, de los siete sellos, de las siete trompetas, de las siete copas, entre otros, ¿sí? Ese número siete sabemos que a través de la escritura tiene que ver con perfección, ¿sí? Tiene que ver con perfección. O sea que este mensaje está cargado de simbolismos de la culminación de un plan perfecto de redención y del Señor. Nunca podemos perder de vista que el propósito fundamental de la obra de Jesucristo en la cruz es la salvación. La obra de Jesucristo en la cruz no es simplemente acabar los problemas individuales de las personas. El, 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 el plan del Señor en la cruz no es traer prosperidad y vida con felicidad. No, porque muchos creyentes a través de la historia no han logrado ni ser prósperos ni felices, pero se salvaron. La historia lo cuenta. Hubo cristianos que desde siempre fueron perseguidos, vivieron en necesidades y no fueron ni muy felices ni muy prósperos en este mundo, pero se salvaron porque lo que el Señor tiene para nosotros no es solo sentido, felicidad y prosperidad, sino salvación. Tanto así que la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo si su alma se pierde? ¿De qué sirve que usted se sirva del cristianismo, permítame decirlo así, para prosperar, ser feliz, para que todo le salga bien, si se condena? No, el fin de esto es salvación, perdón de pecados, redención, remisión de las culpas y poder ir a una eternidad con el Señor. Así que este mensaje de Apocalipsis concreta toda esta obra que nos ha planteado la Biblia de la salvación y por eso esa imagen del número 7 como perfección. Vienen diferentes acontecimientos. De nuevo, les dije, el acontecimiento principal es la parusía, la segunda venida. Pero hay unos acontecimientos que están en el libro de Apocalipsis y hay otro que literalmente no aparece en el libro de Apocalipsis, sí, literalmente no aparece, pero que hace parte de la teología cristiana y es el rapto o arrebatamiento. De nuevo, en Apocalipsis no aparece este término y no hay, digámoslo, no dice un momento y será llevado y será raptado. No, no lo dice de ninguna manera. Pero lo que sí, cruzando información de cartas paulinas, incluso mensajes del libro de Daniel, del profeta Ezequiel, lo que sí es que la segunda venida, la parucía del Señor, está antecedida por el toque de la séptima trompeta, ¿sí? Y es lo que tenemos en nuestra lectura. Nuestra lectura el día de ayer nos hablaba de los sellos. En el séptimo sello hay digamos, un interludio, que eso está en el capítulo 6 de Apocalipsis, y luego en el capítulo, perdón, en el capítulo 7 hay como un paréntesis, y en el capítulo 8 cuando se abre el séptimo sello, se va a tocar la primer trompeta, ¿sí? Ahora, frente a esto, al acontecimiento del rapto, hay dos, digamos, dos posturas teológicas generales.
Hay más, pero las más comunes es una que tiene que ver, se los mencioné hace un momento, con el dispensacionalismo, ya les explico, y el otro que tiene que ver con los pactos, ¿sí? El dispensacionalismo es una postura teológica, podríamos decirlo, reciente, del siglo pasado, y habla que, en términos generales, que el rapto se va a dar antes de la gran tribulación, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo interpretan? Que antes de que se manifiesten las trompetas. ¿Por qué? Porque una interpretación común es que los sellos se vienen destapando desde hace un tiempo en la historia de la humanidad, ¿sí? No es que esto solo falten 100 años, 200, no. Aquí hay muchas cosas que ya se han venido dando y una interpretación común de muchos comentaristas es que estos sellos ya se han venido desatando, ¿sí? Y si usted lo analiza en un momento, bueno, el otro año vamos a hacer un estudio de Apocalipsis, no vamos a hacer seminarios de Antiguo y Nuevo Testamento largos, sino seminarios por libros y entre ellos vamos a estudiar lo mejor detallado posible, pues no podemos decir absolutamente, es demasiado complejo para hacerlo, el libro de Apocalipsis. Pero volviendo al punto, es que estos sellos muestran cosas que ya se han dado en la historia y cosas que se están dando, o sea que es muy posible que esto ya lo estemos evidenciando. El toque de las trompetas van a traer otros fenómenos, otras manifestaciones que seguramente tenemos algunos atisbos de ellas, pero es posible que se empiecen a desarrollar digamos, cuando se vayan acercando más estos tiempos. Como esto trae juicios, ¿sí? Tanto los sellos como las trompetas vienen acompañados de juicios que implica dolor, sufrimiento, padecimiento, persecución para la humanidad. En esta postura dispensacionalista, o sea, ellos dividen la historia de la humanidad o de la fe en dispensaciones como diferentes etapas y las denominan, entre ellas dicen la dispensación de la gracia, la dispensación de la ley. Sí, pues, es interesante la postura. Ellos dicen que el Señor arrebatará, raptará a la iglesia antes de la gran tribulación, antes del sufrimiento, antes de la gran persecución. Ahora, solo piensen en esto. Una de las posturas de quien se opone a esto es que, pues si la gran tribulación es persecución al creyente, si se llevan a los creyentes, entonces ¿a quién van a perseguir? Esa es una inquietud bien interesante porque la gran tribulación tiene que ver con la persecución que experimentan los creyentes por parte del enemigo. Pero si la iglesia es llevada, ¿a quién van a perseguir? ¿Sí? Si se llevaron fue a los creyentes. Esa es una idea. Los dispensacionalistas entonces dicen que son quitados y no van a padecer la gran tribulación. Pero la otra postura general que habla del pacto. Bueno, y los dispensacionalistas dividen en dos eventos como si la venida del Señor fuese parcial, o sea, el Señor viene a las nubes, rapta a la iglesia y luego de la tribulación viene a la tierra, ¿sí? Lo pone como en dos tiempos. Los que se adhieren a la hipótesis del pacto, que también es una interpretación muy interesante, habla que el Señor va a venir en una sola y cuando venga toma su iglesia, pero será después de la gran tribulación. Ahora, pues todos quisiéramos no estar en la gran tribulación, ¿sí? Todos quisiéramos no padecer ningún tipo de persecución, ni dificultad, ni dolor, porque nadie quiere sufrir ningún tipo de dificultad. Pero bueno, el hecho de negar algo no quiere decir que no vaya a suceder. Es muy interesante el estudio desde estos dos puntos de vista generales que nos van a dar una comprensión y pues yo creo que cada uno pues será iluminado por el Espíritu del Señor para saber cuál es la verdad porque no lo podemos ignorar. ¿Por qué no lo podemos ignorar lo que el libro de Apocalipsis nos dice? Porque es muy posible que muchas de estas cosas hayan sucedido, estén sucediendo y estén pronto a suceder y tenemos que identificarlas. Necesitamos identificarlas para qué. Vuelvo al aposento alto, para saber cómo esperar con paciencia y de la debida forma la manifestación del Señor. Y el libro de Apocalipsis nos da, como dije, y permítanme usar esta expresión, unos tips, unos sabios consejos
de cómo esperar pacientemente hasta la venida del Señor. Pablo dice que todo vuestro ser, espiritual, mi cuerpo, sea guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. El libro de Apocalipsis, los evangelios nos hablan que hay que cuidar tener las vestiduras blancas y nuestras lámparas llenas de aceite para la segunda venida. La pregunta es, ¿usted está listo para la segunda venida? Si el Señor viniera hoy y tomara su iglesia, obviamente no va a ser hoy, sí, no, no va a ser hoy, porque hay muchas cosas que están todavía pendientes, pero si el Señor viniera, ¿estamos listos para encontrarnos con Él? ¿Estamos listos para su venida? ¿Hemos preparado todo para su venida? Imagínense que la segunda venida es la venida del gran soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el eterno, ¿sí? Es el eterno. No estamos recibiendo a ningún presidente. No está... Imagínense si usted se prepara ahorita en diciembre, a propósito, que muchos van a recibir visitas de amigos, de familiares que vienen de lejos, de personas muy amadas, y empezamos a preparar todo para recibirlos, seguramente a embellecer un poco la casa, a arreglar algunas cosas, a organizar dónde los vamos a hospedar, y lo hacemos con alegría, con esfuerzo, con amor. Nos implica recursos materiales, de tiempo, preparando la venida de estas personas que queremos. ¿Cómo nos estamos preparando para que el Señor vuelva? Tenemos nuestra casa lista, estamos esforzándonos lo suficiente para que cuando Él venga nos encuentre como debería. Y hay muchas advertencias en la Biblia de cómo y qué deberíamos estar haciendo para y aguardando la segunda venida del Señor. Y de eso se trata el libro del Apocalipsis, cómo aprender a esperar a que el Señor venga. Ahora, algo que sí es triste y es lamentable en la iglesia de hoy, es que la iglesia de hoy no está esperando al Señor. La iglesia de hoy está esperando es que el Señor le solucione su problema aquí y ahora. La iglesia del Señor está esperando hoy es que el Señor le pague las deudas, le quite los problemas, le dé seguridad, le dé confort, pero no está esperando que el Señor vuelva. Entonces es muy complicado prepararse para algo de lo cual no se espera, ¿sí? Así que creo que hay que ser muy sensibles al mensaje que tiene este libro y que tiene el mensaje, como les he insistido, escatológico del final de los tiempos de la Biblia. Y quiero hoy hacerte una oración a ti, Padre Eterno, y es pedirte que nosotros nos despertemos, que tu iglesia se despierte, que entendiendo que el mundo y nuestro entorno nos aturde, nos confunde, nos distrae y nos aleja de ese propósito que tienes especial para nosotros. Dígale, Señor, despiértame, despierta mis oídos, mis ojos, despierta mi corazón, Señor, para entender qué debo esperar y aprender cómo lo debo esperar. Señor, de verdad que es muy lamentable que nosotros como tu iglesia nos desesperemos por una cantidad de cosas que son en últimas vanas, pasajeras y efímeras. Y que no nos desesperemos, Señor, por anhelar tu venida, tu pronto regreso. Despiértanos y ayúdanos a tener una visión más amplia de la vida, que la vida, como dice el mismo Evangelio, es más que comer, vestirnos. La vida que tú nos concediste es eterna y para ella hemos de prepararnos. Trae alivio a nuestro corazón con tu palabra, trae consolación, Señor, a nuestra vida y por favor convierte nuestra alma a ti día a día. Yo te oro, Señor, en esta mañana y agradezco que nos escuches en el nombre de Jesús. Amén.